Bueno, muy buenas noches con todos. El video de hoy te vamos a hacer solo los ejercicios, ¿sí? Como si ustedes se van a dedicar a como si a leer la ficha, ¿sí? Entonces aquí vamos a resolver que solo los ejercicios, ¿sí? Entonces aquí miren, yo para poder sacar primeramente las fórmulas que estén en la teoría, yo puedo hacer esta parte, ¿sí? Entonces si pónganse, si yo, digamos, como estoy pintando de esta manera, estoy tapando que es la intensidad. Entonces, ¿qué me está quedando? Que la intensidad es igual a ¿qué? A voltios sobre resistencia. ¿Sí? De igual manera, borremos. ¿Sí? Ahora, yo voy a ¿qué? A ver la resistencia. Entonces voy a tapar donde está resistencia y voy a ver qué es lo que me queda. ¿Qué es lo que me queda? Que resistencia es igual a ¿qué? Voltaje sobre intensidad. ¿Sí? De igual manera, voy a borrar. Ahora yo quiero saber cuál. El voltaje. Entonces voy a tapar el voltaje. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Sí? De igual manera, las unidades de medida de la intensidad, ¿qué va a ser? Va a ser en amperio. ¿Sí? La unidad de medida de la resistencia va a ser en ohmio, ¿sí? El ohmio se va a representar de esta manera. Y la del voltaje, la unidad de medida va a ser en voltios, ¿sí? Entonces ahora vamos a los ejercicios. Dice, de acuerdo al circuito, ¿cuánta corriente producirá un voltaje de 10 ohmios a través de la resistencia? ¿Sí? Entonces de esta partecita es una resistencia, ¿no es cierto? Y aquí va a ser el voltaje, ¿sí? Que va a ser como si vamos a tener un cargador o una pila. Sí, entonces me está diciendo que cuánta corriente va a circular, ¿no es cierto? Por eso me dice aquí, cuánta corriente va a circular que aplicando los 10 voltios a través de la resistencia. Ah, entonces aquí me está diciendo que yo tengo que tengo mis datos, ¿no es cierto? Voy a colocar datos, ¿sí? Datos, ¿sí? Voy a colocar los datos. Entonces aquí, ¿qué me va a decir? Que yo voy a tener, ¿qué me dice? Los voltajes me dice que tengo 10 voltios, ¿no es cierto? Me dice que tengo la resistencia, que tengo, ¿qué? 5 ohmios. ¿Sí? 5 ohmios. ¿Sí? Y que encuentre, ¿qué? La intensidad, ¿no es cierto? Entonces, lo único que yo tengo que hacer, y si hacemos en el triangulito, es me está diciendo, calcule la corriente. Sí, entonces me está diciendo ya la intensidad. Entonces, yo lo que voy a hacer es como si tapar lo que tiene la corriente. Tapo lo que tiene la corriente, entonces, ¿qué me queda? Voltios sobre resistencia. ¿Sí? Entonces, por eso coloco aquí, voltios sobre resistencia. Sí, entonces ahí coloco los datos, que me dice que tengo 10 voltios sobre 5 voltios. Sí, si yo divido 10 para 5, me va a dar, ¿qué? A 2, pero la intensidad de la corriente me dice que va a ser en amperios, entonces me va a decir que es 2 amperios. Sí, vamos al segundo. De igual manera, me dice, de acuerdo al circuito, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia? Ya me está diciendo la resistencia, ¿no es cierto? Yo voy a hacerla aquí directo. ¿Sí? Que yo no tengo la resistencia. Sí, que tengo 60 voltios. Sí, entonces aquí me está diciendo que tengo voltaje, ¿no es cierto? Sí, entonces me está diciendo que tengo voltaje, 60 voltios, producir una corriente, entonces aquí ya me está dando ¿qué? La intensidad, que es 3 amperios. Sí, entonces aquí miren, me está dando el voltaje, me está dando la intensidad de la corriente que está circulando, pero no tengo ¿qué? La resistencia. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en el gráfico? En el triangulito. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a tapar lo que yo tengo, me dice la resistencia. Tapo resistencia y ¿qué me queda? Voltaje sobre intensidad, ¿no es cierto? Por eso coloco en la parte de aquí abajo. Voltaje sobre intensidad. Sí, entonces aquí voy solo a reemplazar que el voltaje tiene 60 dividido para 3. Sí, si yo divido para 3 me va a quedar ¿qué? 20. Pero la unidad de medida de la resistencia va a ser ¿qué? 20 ohmios, ¿sí?
¿sí? Entonces esta parte de este símbolo es ohmio, ¿sí? Entonces por eso es la resistencia 20 ohmios, la unidad de medida, ¿sí? Vamos al siguiente ejercicio. Sí, vamos al siguiente ejercicio. Me dice, si el foco de un circuito del diagrama tiene una resistencia de 100 ohmios y una corriente de 1 amperio, ¿cuál será el voltaje producido por la fuente? Sí, de igual manera, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, me pide voltaje, entonces voy a tapar voltaje y ¿qué me queda? Intensidad por resistencia. ¿Sí? Entonces por eso coloco que me queda que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Sí, entonces yo voy a qué colocar. Voy a poner igual. Si yo quiero colocar, me dice, como me dice que yo tengo la resistencia, que tengo 100 ohmios, ¿sí? Que tengo la intensidad 1 amperio, y me dice que busque ¿qué? El voltaje, ¿no es cierto? Entonces ahí yo voy a reemplazar, ¿qué me quedó? Intensidad por resistencia. Entonces la intensidad tiene 1 amperio y la resistencia tiene 100 ohmios. Multiplico 1 por 100, ¿qué me va a quedar? Que 100, el voltaje va a ser ¿qué? 100 voltios. ¿Sí? De este ejercicio. ¿Sí? Bajemos. Vamos. Vamos, aquí dice, calcular la corriente, ¿sí? Que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 12 ohmios y funciona con una batería con diferencial de potencial. Entonces también igualmente cuando me dicen diferencial de potencial, que va a ser en voltaje de 30 voltios, me está diciendo que va a ser en voltaje. Entonces de igual manera, esta parte, ¿sí? Déjenme ver esto. ¿Sí? Entonces aquí ya me está diciendo calcular que la corriente que alimenta, entonces esa es la intensidad de la corriente. Entonces yo cuando necesito intensidad, tapo lo que tengo en intensidad. Sí, entonces aquí voy a hacer un poco ya directo, ¿no es cierto? Voy a colocar que intensidad es igual a qué? Al voltaje. ¿Cuánto tiene el voltaje? 30 voltios. ¿Cuánto tiene la resistencia? 12 ohmios. Sí, entonces ahí voy a dividir, ¿no es cierto? Voy a compartir toda la pantalla para que vaya con la calculadora. Sí, entonces voy a compartir pantalla. Sí, esperen un ratito. Sí, ya entonces voy a compartir la pantallita. Sí, entonces vamos aquí. Vamos a ver todo esto. La primera. Sí, entonces igual. Nuevamente voy a volver a hacer ese triangulito. Sí, que aquí va a ser que mi voltaje, mi intensidad y la resistencia. ¿Sí, no es cierto? Entonces yo, cuando necesito intensidad, lo que yo voy a qué? A tachar, ¿no es cierto? Aquí, intensidad, voy a poner mi dedito. Entonces, ¿qué me queda? Voltaje sobre resistencia. Entonces, yo qué voy a aquí directamente, estos ejercicios voy a hacer directamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me dice que la voltaje sobre resistencia. Entonces, me dice que tengo 30 voltios sobre la resistencia. ¿Cuánto tengo? 12 ohmios. ¿Sí? Entonces, yo aquí voy a dividir, ¿no es cierto? Voy a dividir. 30 dividido para 12, esto es igual a ¿cuánto? A 2.5, ¿qué? La unidad de medida va a ser en amperios. Entonces, 2.5 amperios. ¿Sí? Vamos en la partecita de abajo. ¿Sí? Entonces, aquí me dice calcular el voltaje. Entonces, me está diciendo que calcule el voltaje. ¿Sí? Entonces, yo cuando va a calcular el voltaje, ¿qué me está diciendo? Que voy a tapar voltaje. ¿Qué me va a quedar? Intensidad por resistencia. Entonces voy a ir colocando, ¿no es cierto? Voy a ir colocando, me dice que tengo 4 amperios, eso va a ser la intensidad, y presento una resistencia de 10 ohmios. Sí, entonces 4 por 10 me va a dar ¿qué? 40 voltios, ¿sí? Sí, bajemos. Ahora vamos a esta partecita. La luna térmica de un automóvil consume 3 amperios con una tensión de 12 voltios. ¿Cuál será la resistencia? Sí, entonces yo para realizar esto de la resistencia, ¿qué tengo que hacer?
¿qué? Tapo lo que tengo resistencia, donde está la R de resistencia, ¿qué me va a quedar? Voltios sobre intensidad. Sí, entonces ahí cuando yo tengo voltios sobre intensidad, ¿qué es? Mis datos me están diciendo que yo tengo que voy a colocar 12 voltios sobre 3 amperios. Sí, eso es lo que me está diciendo, que voy a colocar que el voltaje, 12 voltios sobre 3 amperios. Sí, este es igual, puedo utilizar la calculadora o hacerle así directo. La tercera 1, la tercera 4, porque 3 por 1, 3, y la tercera de 12 es 4, porque 4 por 3 es 12. Sí, entonces me va a salir ¿qué? 4 ¿qué? Ohmios. Sí, voy a tener 4 ohmios. Sí, entonces esto. Sí, entonces la clasita de hoy es como si la ley de Ohm, pero ¿qué? Lo que estamos utilizando, ¿qué? Este triangulito. Bueno, chicos, que tengan una excelente noche. Sí,